Mi exesposa regresó y dijo, sé que me extrañaste, querido. Su amiga salió de la habitación, te equivocas. No tuvo tiempo de extrañarte. Quiero decir, sinceramente, Javier, este lugar huele a cloro y decepción, dijo Sofía, su voz cortando el cálido aire de Cancún como un cuchillo helado. Estaba de pie al borde del bar de la azotea, sus dedos de manicura perfecta tamborileando su copa de sangría carísima. ¿A esto llamas unas vacaciones de lujo? El mar se extendía detrás de ella como un testigo silencioso. Se me disparó la presión arterial. Es un resort de 5 estrellas, dije lentamente. Suite privada, piscina infinita. Tú lo elegiste, ¿recuerdas? Ella puso los ojos en blanco. Lo elegí porque pensé que podías encargarte de una sola cosa decente sin convertirla en una hoja de cálculo. Ahí estaba de nuevo. Esa punzada familiar escondida en una frase que pretendía sonar casual. Me acerqué más. ¿Te escuchas a ti misma ahora mismo? Oh, por favor. Se rió, echando el pelo hacia atrás. Me arrastras hasta aquí como si fuera un gran gesto. Como si debiera estar llorando de alegría porque te gastaste el equivalente a un año de citas nocturnas en una escapada hortera. Son 400.000 pesos, espeté. Una semana completa. Trabajé semanas de 80 horas para poder pagarlo. Y yo también trabajo, replicó ella, su voz elevándose con un tono venenoso. Pero al menos no me escondo detrás de ello como si fuera una especie de medalla de santidad. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí mis dientes rechinar. No estoy pidiendo santidad, dije en voz baja. Estoy pidiendo respeto, decencia. ¿Respeto?, se burló Sofía. Javier, llevas años emocionalmente dormido. ¿Crees que las flores en San Valentín y una cena caliente cuentan como intimidad? Eso no es amor, es costumbre. La miré, atónito. ¿Crees que he estado dormido? Dejaste de tocarme hace 6 meses y empezaste a dormir con tu teléfono. Ni siquiera se inmutó. Quizás es porque el teléfono no actúa como si yo fuera una carga cada vez que hablo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Entonces, ¿por qué sigues aquí?, pregunté, con la voz temblando ahora, no de miedo, sino de furia. ¿Por qué venir si todo esto está tan por debajo de ti? Sofía dio un paso adelante, su perfume nublando el aire entre nosotros. Porque quería ver. Quería saber si quedaba algo en este matrimonio por lo que valiera la pena luchar. Mi corazón latía con fuerza, y ella hizo una pausa, me miró directamente a los ojos. No queda nada. El aire se aquietó. El camarero se congeló a mitad de servir una copa. En algún lugar de la playa, la música seguía sonando, felizmente inconsciente de que un matrimonio de 10 años acababa de derrumbarse bajo un cielo tropical. Eché un último vistazo a la mujer con la que una vez pensé que envejecería. Acabas de demostrarlo. Luego pasé junto a la piscina, junto a las sonrisas falsas y las palmeras que se mecían. Mis pasos eran lentos, deliberados, porque algo se rompió dentro de mí, pero no de la manera que ella esperaba. Esto no era devastación. Esto era claridad. En casa, yo era el tipo al que la gente llamaba fiable. A Sofía le gustaba presumir de mi ética de trabajo con sus amigas, hasta que dejó de hacerlo. Ganaba mi dinero discretamente. Gestionaba flotas, contratos, sistemas de refrigeración para hospitales. Nunca ostentoso, pero siempre estable. A Sofía solía encantarle eso de mí, hasta que lo estable dejó de ser interesante. Hasta que sus ascensos llegaron más rápido que mis aumentos de sueldo, hasta que me convertí en lo único que no podía mejorar. Y esta noche, en un balcón de 400.000 pesos, finalmente lo dijo en voz alta. Yo no era suficiente. Así que ahora me convertiría en algo completamente diferente. De vuelta en Monterrey, el sol de Cancún apenas se había desvanecido de mi piel, pero el frío entre nosotros se había instalado como el invierno. El viaje terminó con silencio en el vuelo y 2 trayectos separados a casa desde el aeropuerto. Ni una palabra desde entonces. Y hoy era solo otro lunes ordinario, excepto que ya nada parecía ordinario. Entré en el camino de entrada justo después de las 7 de la tarde, agotado por un doble turno en la planta. El calor regiomontano se me pegaba como el arrepentimiento, y me quedé en la puerta principal un segundo más de lo habitual, con la mano suspendida sobre el pomo,
preparándome mentalmente para la tormenta que me esperaba dentro. En el segundo en que entré, pude oír su voz. Nada de flores. Sofía llamó desde la sala de estar sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Estaba tumbada en el sofá seccional como la realeza, con una manta sobre las piernas, deslizando el dedo por la pantalla como si estuviera audicionando para el papel de indiferente. Parpadeé. ¿Disculpa? Ni siquiera hizo una pausa. Después de lo que hemos pasado, pensé que llegarías a casa con flores o algo así, pero supongo que no. La miré, estupefacto. Sofía, acabo de terminar un turno de 14 horas. Llegué a casa con la camisa empapada, las rodillas rígidas y las mismas botas con las que me fui. Eso es lo que traje. Se volvió hacia mí entonces, dejando lentamente su teléfono con un suspiro dramático. ¿Antes te importaba? No, Sofía, dije, entrando en la habitación, mi voz baja. Antes creía que te importaba. Hay una diferencia. Se incorporó un poco, con la mirada afilada. ¿Así que ahora todo esto es mi culpa? Llamaste a nuestras vacaciones asquerosas, dije, apenas conteniéndome. Te di todo lo que me quedaba, y lo escupiste. Sofía se cruzó de brazos. Porque se sintió como un regalo por culpabilidad, como si estuvieras intentando comprar mi silencio. Mi risa fue corta, amarga. ¿Crees que intentaba comprarte? Estaba intentando recordarte que todavía teníamos algo por lo que valía la pena luchar. Entonces quizás deberías haber pasado menos tiempo trabajando y más tiempo actuando como un marido. Y quizás, dije, acercándome ahora, deberías haberme dicho cuando dejaste de ser una esposa. Eso le dolió. Lo vi en la forma en que su mandíbula se tensó, en la forma en que parpadeó un poco demasiado rápido. Pero fiel a su estilo, contraatacó. Podría encontrar a alguien mejor para el final de la semana, Javier. Las palabras golpearon como una bofetada. Mi pecho se oprimió. Entonces que así sea. Su rostro se contrajo por un momento, pero no retrocedió. Bien. Quizás lo haga. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el bajo murmullo del ventilador de techo. Miré a mi alrededor, la casa que construí, la cocina que remodelé, la mesa de centro por la que discutimos en Liverpool. De repente, todo parecía un decorado de teatro ya empaquetado para ser desmontado. ¿Es esto lo que quieres?, pregunté finalmente. ¿Quemar todo y ver qué queda de mí? Quiero una vida que se sienta como algo, dijo en voz baja. No solo facturas y un gracias por la cena. ¿Quieres fuegos artificiales? Búscate un circo, espeté. Vi cómo su boca se abría y luego se cerraba. Por una vez, no le quedaba nada ingenioso que decir. El silencio entre nosotros ya no estaba lleno de esperanza o vacilación. Era un veredicto. Sin decir una palabra, pasé a su lado hacia la cocina, abrí un cajón y saqué un sobre de Manila del fondo. Habíamos bailado alrededor de la palabra con de antes, como si fuera solo algo hipotético. Pero esta noche, ya no era teatro. Lo dejé sobre la encimera sin ninguna ceremonia. Paquete de divorcio. Lo imprimí hace 3 meses. Supongo que sabía que este día llegaría. Sofía miró el sobre como si fuera radiactivo. ¿Lo guardaste? No, dije. Me salvé a mí. Me giré hacia el pasillo. Ella no me siguió. Y mientras entraba en el dormitorio, lo sentí. No paz, todavía no. Pero el comienzo de algo más, algo real. 2 semanas después de entregarle el sobre a Sofía, los papeles seguían sin firmar en la encimera de la cocina, sin mover, sin tocar, como si me estuviera retando a ser yo quien terminara lo que ella empezó. Pero no me quedé esperando. En cambio, le envié un mensaje a alguien que había estado demasiado callada durante todo esto, Daniela, la amiga más cercana de Sofía, o al menos en la que confiaba lo suficiente como para sincerarse después de demasiadas copas de vino. Daniela y yo nunca habíamos sido cercanos, pero compartimos suficientes carnes asadas, suficientes citas dobles incómodas como para saber que había una versión de ella que prestaba atención. Así que, cuando le pedí que nos viéramos para tomar un café en el centro, aceptó más rápido de lo que esperaba. La cafetería era pequeña,
con hiedra trepando por las paredes de ladrillo exteriores y lámparas antiguas que parpadeaban con un suave brillo dorado sobre las mesas. Era tranquilo, seguro. Elegí un lugar en la parte de atrás donde nadie pudiera oírnos. Y cuando llegó, parecía que se había vestido para un funeral. Hola, dijo, deslizándose en el reservado frente a mí. Yo ya estaba escaneando la habitación detrás de mí. ¿Te ves diferente? Me siento diferente, respondí. Menos ilusión, más honestidad. Ella no sonrió. Parecía cansada. O quizás solo cautelosa. Me incliné hacia adelante, con los dedos entrelazados alrededor de mi taza. Iré al grano. ¿Sofía te engañaba? Daniela se congeló. No el tipo de parálisis que esperas cuando alguien es inocente, sino del tipo en que tu cerebro corre a toda velocidad para calcular la mentira más segura. Sus labios se separaron como si fuera a intentar reír, pero no salió ninguna risa. En cambio, bajó la vista y removió su café, aunque no le había añadido azúcar. Sinceramente, no lo sé, dijo después de una pausa. Estaba infeliz, claro, pero intenté mantenerla con los pies en la tierra. Le dije que arreglara las cosas contigo. ¿Te escuchó? Daniela vaciló. ¿A veces? ¿Alguna vez habló de alguien, de un chico? La cuchara de Daniela golpeó el borde de su taza, un suave tintineo metálico que sonó demasiado fuerte en ese lugar silencioso. Se desahogaba, admitió, pero nada romántico. No abiertamente. ¿Abiertamente?, repetí. ¿Así que sospechas algo? Negó con la cabeza demasiado rápido, de la manera en que alguien lo hace cuando quiere terminar una conversación antes de que empiece. No voy a delatar a mi amiga, Javier. Asentí. No estoy pidiendo traición. Estoy pidiendo la verdad. Si hay siquiera una parte de ti que piensa que estaba viendo a alguien más mientras estaba casada conmigo, merezco saberlo. No habló, solo se miró las manos durante un largo momento, y luego a mí. Había llamadas telefónicas, dijo en voz baja. Tarde en la noche. Nunca decía quién era. Siempre se levantaba y salía de la habitación. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuándo? La voz de Daniela era apenas un susurro. Meses antes del viaje. Por supuesto. Por supuesto. El viaje fue solo su alegato final. Una última prueba antes de cambiarme por otro. ¿Sabes quién era?, pregunté. No lo sé, dijo rápidamente. Pero sus ojos la traicionaron por un instante. Y ese instante me dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Ella sabía. Quizás no todo. Quizás no su nombre, pero lo suficiente. Me recliné, la estudié por un momento. Daniela nunca fue buena mentirosa. Sus tics nerviosos siempre la delataban, los ojos huidizos, la respiración superficial, el remover compulsivo de su bebida. Hoy, los estaba haciendo todos. Pero no insistí. Dejé que el silencio se alargara hasta que se sintió lo suficientemente incómoda como para moverse en su asiento. No vine aquí a castigarte, Daniela, dije finalmente. Vine porque necesitaba verlo en la cara de otra persona, y ahora lo he visto. Parecía que quería disculparse, pero no encontraba las palabras. De todos modos, no las necesitaba. Nos despedimos con un silencioso asentimiento. Afuera, el cielo de Monterrey se había vuelto de un gris pálido, las primeras señales de lluvia acumulándose sobre la ciudad. Me quedé en la acera, viendo pasar los coches, y lo sentí de nuevo. Ese dolor pesado en el centro de mi pecho. No por Sofía, ya no, sino por la parte de mí que todavía necesitaba pruebas. Que todavía esperaba quizás haberme equivocado. Ahora sabía la verdad. Y había terminado de fingir. Siempre pensé que los tribunales olían a papel y decepción. El tipo de lugar donde supuestamente se servía justicia, pero siempre con manos frías y café tibio. Esa mañana, me senté en el lado izquierdo del banquillo del tribunal, con el traje planchado y la mandíbula apretada. Mi abogado susurró algo sobre estrategia, pero no estaba escuchando porque frente a mí se sentaba Sofía, con las piernas cruzadas, el brillo de labios perfecto, esa misma indiferencia arrogante que había perfeccionado a lo largo de los años en plena exhibición. Como si esto no fuera el fin legal de un matrimonio,
sino solo otra mesa de brunch donde podía pedir la mejor versión de sí misma. Cuando el juez pidió las declaraciones iniciales, ella se inclinó y sonrió. No al juez, a mí. Supongo que algunas personas simplemente se distancian con el tiempo, dijo casualmente. Aunque algunos de nosotros crecemos y otros, bueno, simplemente se acomodan. No me inmuté. Ni cuando mencionó los años que desperdicié. Ni cuando mencionó mi estreñimiento emocional. Ni siquiera cuando soltó una risa suave después de llamar a nuestra relación un ataúd bien decorado. ¿Qué actué? Que queme cada línea que ensayó en el espejo. No vine aquí a defenderme. Vine a ver si todavía podía sentir algo cuando me mirara a los ojos e intentara reescribir la historia. Resulta que no podía. Pero alguien más captó mi atención, Daniela. Estaba sentada cerca del fondo, con las manos entrelazadas en su regazo, sus ojos fijos en mí. No en Sofía, no en el suelo, no en el juez, en mí. Eso me sorprendió. No me había dicho que estaría aquí. Y si Sofía lo sabía, no lo demostró. Las sonrisas condescendientes continuaron. Sofía le dijo al tribunal que yo era emocionalmente ausente, desinteresado en la pasión, más invertido en hojas de cálculo que en momentos espontáneos. Todo era una actuación, todo curado, cada línea una puñalada cuidadosa diseñada para cortarme sin dejar una herida visible. Y aún así, Daniela no apartó la vista. En un momento dado, Sofía se giró ligeramente e hizo una broma sobre cómo incluso un robot le habría mostrado más calidez. La sala del tribunal rió cortésmente. Excepto Daniela. Su mandíbula se tensó. Fue entonces cuando me di cuenta. Algo estaba cambiando. No solo legalmente, no solo emocionalmente, sino por debajo de todo, como si las placas tectónicas de nuestro pasado compartido se estuvieran reposicionando. No solo estaba observando, estaba eligiendo. Después de que terminó la sesión, recogí mis documentos lentamente. Sofía pasó de largo con un movimiento de su cabello y una risa demasiado fuerte para alguien que acababa de usar el sarcasmo como arma frente a un juez. No miró hacia atrás, pero Daniela esperó hasta que Sofía salió antes de levantarse. Nuestras miradas se encontraron de nuevo, y en ese breve y silencioso momento, algo pasó entre nosotros. No perdón, no una promesa, simplemente sintonía. Y eso era más de lo que había sentido en meses. Pasaron 2 semanas y, por una vez, la vida empezó a parecer simple: trabajo, gimnasio, dormir, repetir. Sin discusiones nocturnas. Sin caminar de puntillas alrededor de silencios fríos. Sin mirar al techo preguntándome a dónde diablos se fue mi matrimonio. Solo silencio. Hasta el almuerzo del miércoles. Estaba terminando una comida rápida en un puesto de tacos cerca de mi oficina, solo un plato de poliestireno, un poco de salsa, nada lujoso, cuando oí su voz. Javier. Me giré, y ahí estaba ella. Sofía, gafas de sol, bolsos de diseñador colgados de su brazo, y en su brazo. Rodrigo. Quizás 27 años, como máximo. Barba recortada, dientes caros, camisa tan ajustada que se podían ver las venas de sus bíceps luchando por respirar. El tipo de hombre que parece venir con un manual de usuario y una etiqueta de advertencia. Vaya, qué pequeño es el mundo, dijo Sofía, su tono lo suficientemente azucarado como para pudrir la boca de un dentista. Rodrigo y yo estábamos tomando el brunch. No esperaba verte rebajándote a comer tacos de la calle. Dejé mi tenedor lentamente, me limpié las manos y luego me levanté. Sofía, dije con un asentimiento. Rodrigo. Rodrigo sonrió, una sonrisa amplia y forzada. Hola, amigo. He oído mucho sobre ti. Le extendí la mano. Espero que no demasiado. La estrechó, firme al principio, pero sentí el cambio, el ligero apretón que no esperaba, el contacto visual que no rompí. La sonrisa en su rostro comenzó a forzarse. Sofía nos observaba como si estuviera dirigiendo una sinfonía. Rodrigo es consultor, dijo. Ayuda a optimizar activos digitales para marcas en crecimiento. Ah, sí, dije. Suena como un buen negocio. ¿Eres de aquí? Me mudé aquí hace unos meses, dijo rápidamente. Sofía me ha estado mostrando la ciudad. Asentí lentamente.
Eso explica muchas cosas. La sonrisa de Sofía se tensó una fracción. Hemos estado pasando mucho tiempo juntos. Tiempo bien invertido, estoy seguro, dije. Monterrey no es barato. Espero que te haya advertido. Rodrigo rió nerviosamente. Sí, tiene buen gusto. Uno caro, dije. Pero estoy seguro de que tienes eso cubierto. Su sonrisa cayó medio centímetro. Sofía intervino rápidamente. Bueno, deberíamos dejarte volver a tu almuerzo. Miré el taco a medio comer. Tacos de la calle, corregí. Puede que no vengan con una carta de vinos, pero son reales. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Bueno, no todo el mundo quiere lo real. No todo el mundo puede soportarlo, respondí, dejando que las palabras se asentaran como humo en el aire. Rodrigo fue el primero en apartar la vista. Alcancé mi bebida. Un placer verlos también. Y lo decía en serio, porque vi todo lo que necesitaba en ese momento. Sofía había elegido su próximo tacón de plataforma sobre el que pisar, y él ya parecía tambalearse. Mientras se daban la vuelta para irse, noté que Rodrigo echaba un vistazo por encima del hombro. No a Sofía, a mí. Y lo vi, el destello de pánico. Estaba haciendo los cálculos, calculando cuánto tiempo podría mantener la actuación, cuántas cenas elegantes, cuántos estados de ánimo de Sofía, cuántas indirectas sutiles antes de encontrarse exactamente donde yo estuve hace 3 meses. La única diferencia, yo lo había sobrevivido. Él todavía estaba audicionando para el papel. Mientras se alejaban, Sofía lanzó una última mirada por encima del hombro, esperando quizás verme herido, celoso, desconcertado. Pero no lo estaba. Simplemente sonreí, porque a veces la mejor venganza es no reaccionar en absoluto. Si hay algo que los veranos de Monterrey nunca dejan de ofrecer, es calor, sudor y demasiada cerveza en vasos rojos de plástico. Ese sábado por la noche, me encontré en una carne asada en el patio trasero organizada por unos amigos en común, gente que nos conocía tanto a mí como a Sofía, pero que tenía el buen juicio de no tomar partido. La hoguera crepitaba. Los niños corrían con barritas luminosas. Y el altavoz Bluetooth de alguien ponía éxitos de los 2000 lo suficientemente alto como para ahogar los silencios incómodos. No esperaba nada más que costillas, charla trivial y quizás un buen partido de cornolé. Pero el karma siempre sabe elegir el momento. Hola, Javier, dijo una voz por encima de mi hombro. Me giré para encontrar a Jimena, una de las antiguas amigas del club de lectura de Sofía. Siempre tenía una copa de vino en la mano y un chisme esperando en la punta de la lengua. Hola, Jimena. Ella sonrió con suficiencia. ¿Así que te enteraste de la situación con Rodrigo? Levanté una ceja. No puedo decir que sí. Se inclinó con ese brillo que la gente tiene cuando sabe que está a punto de contar una historia demasiado jugosa como para guardársela. Se casaron. Parpadeé. Espera, ¿casados? Jimena asintió como si estuviera revelando el final de un misterio de asesinato. Se fugaron para casarse en la isla del padre. Algo en la playa con una cámara de dron y trajes blancos a juego. Súper dramático por todo Instagram durante, como, 5 días. Y se divorciaron 2 semanas después. De hecho, me reí. Salió de forma grave y honesta, tomándome por sorpresa. ¿Qué pasó? Jimena tomó un sorbo. Sofía esperaba champán y batas de seda. Rodrigo esperaba a alguien que no lo tratara como un servicio de conserjería. Resulta que no pudo seguirle el ritmo a su estilo de vida ni a su lengua. Debería haber traído tapones para los oídos, murmuré, medio para mí mismo. Jimena rió entre dientes. Aparentemente, ahora le está diciendo a la gente que Rodrigo era emocionalmente inmaduro. Que la engañó. Por supuesto que lo era. Por supuesto, la narrativa ya había cambiado. Sofía nunca era el problema, solo la heroína trágica en una serie de intereses amorosos mal elegidos. Miré al otro lado del patio, hacia la hoguera. Las llamas chisporroteaban mientras alguien añadía otro leño. El calor me lamía la cara, y me quedé allí un largo momento, simplemente bebiendo mi bebida. No me sentí reivindicado exactamente, pero sí me sentí lúcido. Rodrigo se había metido en la misma tormenta que yo había soportado durante años.
La única diferencia, él no tenía el paraguas que yo tenía. No tenía la historia, la paciencia, la lealtad ciega que me mantuvo intentándolo mucho después de que debería haber parado. Se lanzó a un huracán pensando que era una brisa. Y ahora Sofía andaba por ahí diciéndole al mundo que él tenía la culpa. Otra vez. Supongo que algunas personas nunca cambian, dijo Jimena, encogiéndose de hombros. No dije, pero la gente a su alrededor sí. Y yo lo había hecho. Esa era la cuestión. No necesitaba el fracaso de Sofía para sentirme bien con mi situación. No necesitaba su ruptura para validar la mía. Pero fue algo, ver cómo la historia se desmoronaba tan rápido. Me quedé un poco más en esa carne asada, jugué una partida de herraduras, ayudé a dar la vuelta a las hamburguesas, me reí de un chiste de padres que realmente funcionó. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba midiendo mi felicidad en contra del caos de otra persona. Simplemente estaba allí. Presente. Libre. No esperaba verla allí. La invitación vino de Marcos y Angélica, una reunión informal en su casa en San Pedro. Amigos en común, territorio neutral. Nada formal, solo aperitivos, vino y demasiada gente intentando superarse unos a otros con historias de vacaciones. Estaba saboreando un vaso de bourbon cerca de la isla de la cocina, escuchando a medias a alguien describir su viaje a Sedona, cuando la vi entrar. ¿Sofía? Se veía serena, pulcra, por supuesto. Siempre sabía cómo presentarse. Un vestido negro ajustado, maquillaje perfecto, ese vaivén confiado en su caminar como si el mundo todavía le debiera algo. Y me vio. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, sentí el cambio en el aire, como si la tensión acabara de entrar por la puerta principal en tacones. Se acercó lentamente, como si no estuviera segura de si se le permitía. Javier dijo suavemente. No esperaba verte aquí. Igualmente respondí, manteniendo mi expresión neutral. ¿Te ves bien?, sonrió. Estoy mejorando. El silencio que siguió fue incómodo. Ella bajó la mirada, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja e inclinó la cabeza. He estado pensando en ti. Parpadeé. Ah, sí. Ella asintió. En todo. En cómo quizás simplemente nos desviamos. Tú y yo. No dije nada. Simplemente la observé con calma, como un hombre que mira una cerilla parpadear cerca de la gasolina. Sé que cometí errores, continuó, su voz más baja ahora. Solo pensé que quizás podríamos hablar alguna vez. No aquí, pero... Sofía, interrumpí, mi tono tranquilo pero firme. Hablamos. Durante años. Simplemente dejaste de escuchar. Abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, una segunda voz cortó la tensión como una cuchilla. Vaya, dijo Daniela, poniéndose a mi lado. Realmente no puede evitarlo, ¿verdad? Sofía se giró, sorprendida. Daniela, hola. No sabía que estarías aquí. Daniela se cruzó de brazos, su postura sólida, su voz uniforme. ¿Crees que puedes tratar a Javier como lo hiciste? ¿Destrozarlo pieza por pieza y luego regresar contoneándote como si fueras lo mejor que le ha pasado en la vida? Sofía se mofó. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, dijo Daniela bruscamente. Porque lo vi intentarlo. Lo vi luchar por alguien que ni siquiera lo respetaba lo suficiente como para dejar de mirar por encima de su hombro. La gente empezaba a darse cuenta. Las conversaciones se acallaron. La música seguía sonando, pero ahora parecía lejana. La voz de Sofía se agudizó. Tú no sabes lo que pasó entre nosotros. Sé exactamente lo que pasó, espetó Daniela. Te burlaste de él, lo menospreciaste, trataste su amor como una carga. Y cuando perdiste el control, fue cuando empezaste a entrar en pánico. No porque lo extrañaras, sino porque extrañabas tener el control. Las mejillas de Sofía se sonrojaron intensamente. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Daniela se acercó más. Sé lo suficiente. Y sé esto, no tienes derecho a reescribir el final solo porque no te gustó cómo te hizo quedar el último capítulo. Silencio. Sofía me miró entonces, algo frágil en sus ojos ahora.
Quizás desesperación, quizás vergüenza. Pero no dije una palabra porque Daniela había dicho todo lo que había que decir. La boca de Sofía se contrajo, pero se dio la vuelta sobre sus talones y se fue sin una segunda mirada. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Daniela soltó un suspiro, con las manos en las caderas. La miré por un momento, atónito, no solo por lo que dijo, sino por el fuego que había detrás. No tenías que hacer eso, murmuré. Ella me miró, sus ojos suavizándose. Quería hacerlo. El silencio regresó, pero esta vez no fue incómodo. Estaba lleno. Algo había cambiado de nuevo. Y por una vez, no se sentía como algo que se rompía. Se sentía como algo que comenzaba. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto: ¿estás libre para un café? Respondió en menos de un minuto. Ahora estábamos sentados uno frente al otro en una pequeña cafetería cubierta de hiedra, escondida entre una librería de antigüedades y una tienda de vinos. Lejos de los lugares habituales donde vivían los recuerdos, el aire olía a cruasanes recién hechos y a granos tostados. Y por una vez, el mundo se sentía lo suficientemente silencioso como para pensar. Daniela removía su té, sus manos más inquietas de lo normal. Estaba nerviosa. Eso me sorprendió. Anoche había hablado como el fuego, aguda, intrépida. Pero ahora, bajo la suave luz de la mañana, se veía vulnerable. Espero no haberme pasado de la raya, dijo finalmente. ¿En la fiesta? Negué con la cabeza. No te pasaste de nada. Simplemente dijiste finalmente lo que nadie más se atrevía. Esbozó una sonrisa tensa. Probablemente podría haber sido más calmada. No dije. Necesitaba a alguien que no tuviera miedo de su voz. Daniela bajó la vista a su taza. No siempre fui valiente. No cuando todavía estabas con ella. Ahí estaba, el peso bajo la superficie. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Por qué viniste ayer? Su mirada se alzó hacia la mía, y en ese segundo, algo cambió de nuevo. Porque no podía soportar verla intentar clavar sus ganchos en ti otra vez. No después de que finalmente empezaras a respirar de nuevo. Parpadeé. ¿Así es como me veía? ¿Asfixiándome? Daniela vaciló. Te veías como un hombre intentando amar a alguien que lo hacía imposible. Nunca dije nada porque pensé que no era mi lugar. Pero cada vez que estábamos en la misma habitación, lo veía. ¿Ver qué? Tragó saliva y luego susurró: la forma en que te mantenías amable incluso cuando ella no lo era. La forma en que te reías de los chistes solo para mantener las cosas ligeras. Estabas intentando sobrevivir. El amor no debería ser así. Dejé que el silencio se alargara un poco porque todo en mí zumbaba, y no solo por la cafeína. Solía pensar que si simplemente daba más, dije, con la voz baja, ella lo vería. Se daría la vuelta y diría: ese es el hombre del que me enamoré. Pero no quería amor. Quería una ventaja. Daniela asintió. A Sofía le encantaba ser adorada, pero ella nunca adoraba a cambio. La miré a través de la mesa. ¿Y tú? Sus mejillas se sonrojaron, pero esta vez no apartó la mirada. Te adoré durante años. Golpeó más fuerte de lo que esperaba. No estaba actuando. No había ninguna agenda en su tono. Solo una verdad silenciosa. Me recliné en mi silla, exhalando. Siempre parecías distante cuando ella hablaba de mí. Porque dolía, dijo, oírla menospreciarte como si fueras desechable. No quería mostrar cuánto estaba en desacuerdo. O cuánto notaba las pequeñas cosas. ¿Qué pequeñas cosas? La forma en que te quedabas callado cuando te interrumpía. La forma en que siempre recordabas cómo le gustaba el café a la gente. Cómo limpiabas después de todo sin esperar nunca un agradecimiento. Hizo una pausa. Ella nunca vio nada de eso. Miré su mano descansando cerca de su taza. La mía se movió un poco más cerca. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero nuestros dedos se rozaron solo una vez, y ninguno de los dos se apartó. No sé a dónde va esto, dije. Sinceramente, todavía estoy descubriendo quién soy fuera de todo ese desastre. No te estoy pidiendo que te lances a nada, dijo Daniela.
Solo quería que supieras que nunca fuiste invisible. Una calidez se instaló sobre la mesa. Sutil, pero real, como si algo bueno finalmente estuviera siendo plantado en una tierra que solo había conocido tormentas. Me gustaría ver a dónde podría ir esto, dije. Si estás dispuesta. Su sonrisa fue discreta, pero fue lo más genuino que había visto en mucho, mucho tiempo. Lo estoy. Afuera, la brisa se movía a través de la hiedra como un susurro. Y adentro, por primera vez en años, sentí paz. El mensaje llegó sin nombre. Solo una hora y un lugar. Cafetería del centro. Dentro de 2 semanas esta noche. Ven solo. ¿Querrás oír esto? Sin amenaza, sin súplica, solo un cebo para la curiosidad. No respondí. No era necesario. Fuera lo que fuera, ya decidiría más tarde. Por ahora, la vida finalmente había encontrado su ritmo. Daniela y yo no nos estábamos precipitando, pero estábamos construyendo algo estable. Cafés lentos, largos paseos en coche, conversaciones que no terminaban en acusaciones. Se sentía como redescubrir el color después de años en escala de grises. Luego, una semana antes de esa misteriosa reunión en la cafetería, llamaron a mi puerta. Tarde, pasadas las 9:30 de la noche. La abrí, y allí estaba ella. Sofía, envuelta en una blusa roja que nunca le había visto. Ondas suaves en su cabello, su perfume nublando la entrada como una trampa. Sus ojos estaban muy abiertos, brillantes con una vulnerabilidad practicada. Hola, dijo dulcemente. Sé que es tarde, pero tuve la sensación de que podrías estar despierto. Lo estoy, dije uniformemente, sin apartarme. ¿Qué quieres, Sofía? Esbozó una sonrisa tímida. Estaba pasando en coche y supongo que empecé a recordar cosas. Cosas buenas. Tú y yo. Y pensé. Quizás tú también me extrañabas. Se movió como para entrar, sin ser invitada. Pero antes de que pudiera hablar, una voz gritó desde detrás de mí, tranquila, segura y cortando el momento como una cuchilla. Te equivocas, dijo Daniela. Sofía se congeló. Me giré ligeramente mientras Daniela aparecía, vistiendo una de mis viejas camisas de botones, su cabello húmedo por la ducha, las mangas arremangadas hasta los codos. No había arrogancia en su voz, solo finalidad. No tuvo tiempo de extrañarte. Sofía miró, con la boca ligeramente abierta como si su cerebro todavía estuviera procesándolo. Yo. No sabía que había alguien más aquí, tartamudeó, sus ojos yendo hacia mí, buscando confirmación. Una fisura en la historia. Me imagino que no, dijo Daniela, cruzándose de brazos. Sofía parpadeó. ¿Así que esto está pasando ahora? ¿Ustedes dos? Daniela levantó una ceja. No estamos en un juicio, Sofía. Ya no puedes interrogar a nadie. No dije nada. Solo me quedé allí viendo la escena desarrollarse, viendo a Sofía retorcerse en la casa que una vez gobernó como una reina. Pero esta noche, parecía una actriz que había perdido su última entrada. Se volvió hacia mí, su rostro endureciéndose. ¿Y qué? ¿Simplemente me reemplazaste con mi amiga? Tú te reemplazaste a ti misma, dije en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si de rabia o de desamor, no podría decirlo. Cometí errores, Javier. Pero nunca pensé que me humillarías así. Curioso, dijo Daniela, su tono ahora de hielo. Eso es todo lo que le hiciste a él. Sofía se giró, con la voz afilada ahora. ¿Crees que eres mejor que yo? No, dijo Daniela, acercándose. Sé que lo trato mejor de lo que tú lo hiciste jamás. No se trata de ser mejor. Se trata simplemente de lo mínimo indispensable. Sofía estaba temblando ahora, aferrando su bolso como si pudiera protegerla del peso de sus propias acciones. Ya ni siquiera sé quién eres, me siseó. Y por primera vez, sonreí. No cruel, no mezquino, solo seguro. Eso es porque nunca te importó saberlo en primer lugar. No quedaba nada más que decir. Sofía se dio la vuelta y bajó los escalones, sus tacones resonando como un eco del pasado que se desvanece. No miró hacia atrás. La puerta se cerró tras ella, y el silencio que siguió no fue incómodo.
Fue limpio. Daniela soltó un largo suspiro y se apoyó en la pared. Bueno, eso ya tocaba. Me reí entre dientes. Lo manejaste como si hubieras estado practicando en el espejo. 1 o 2 veces dijo, sonriendo. No celebramos. No nos regodeamos. Simplemente nos sentamos en el sofá con 2 tazas de té y vimos una mala comedia hasta que ambos nos quedamos dormidos. Y por una vez, el fantasma no vino a llamar. La mañana después del numerito de Sofía en la puerta, el cielo se abrió con una lluvia suave. Una de esas lloviznas suaves de Monterrey que nunca llegan a convertirse en tormenta. Lloviznó lo suficiente como para pintar el mundo de calma. Daniela hizo café. Yo freí huevos. Sin tensión, sin subtexto. Solo el tipo de intimidad tranquila que nunca me di cuenta de que había extrañado hasta que la tuve. No hablamos mucho esa mañana, y no lo necesitábamos. Ella se sentó con las piernas cruzadas en mi sofá con mi sudadera, el pelo despeinado, los ojos brillantes. Compartimos algunas sonrisas, algunas miradas silenciosas. Todo se sentía fácil. No eran fuegos artificiales. Era paz. Una semana pasó así. Suave, sin interrupciones. Sin mensajes de Sofía. Sin llamadas misteriosas a la puerta. Hasta que empezaron las publicaciones. La primera fue una cita vaga en su historia: la traición nunca viene de tus enemigos. Texto negro, fondo blanco. Sobre ello, una canción triste sobre la confianza rota. Luego vinieron los selfies. Sofía sola en restaurantes. Con leyendas como, mesa para una. Más fuerte que nunca. Luego comenzó la verdadera tormenta. Despotriques nocturnos en Facebook, largos párrafos autocompasivos sobre hombres tóxicos y amigos falsos. Nunca usó nombres, pero el subtexto gritaba. El momento no fue sutil. Daniela me envió un mensaje una mañana: supongo que ahora soy famosa. Tu ex acaba de acusarme de robar lo que nunca fue suyo para empezar. Parpadeé ante el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Luego respondí, irónico. Así es exactamente como me trató a mí. La noticia se extendió rápidamente por los círculos sociales. Algunas personas se pusieron del lado de Sofía, pero no muchas. Su historia seguía cambiando. Las cronologías no coincidían. Las grietas se estaban mostrando. Uno de nuestros antiguos vecinos me envió un mensaje privado: no sé qué pasó, amigo, pero sea lo que sea, pareces 10 años más ligero. Y así es exactamente como me sentía. Más ligero. Mi casa estaba llena de música suave y conversación real. Las paredes ya no resonaban con acusaciones. El aire no se sentía como un cristal a punto de romperse. Preparamos cenas, dimos paseos. Ella me ayudó a reorganizar la oficina y trasplantó una planta que había descuidado durante más de un año. No había presión para definir nada. Simplemente estábamos presentes. Mientras tanto, Sofía parecía desmoronarse. Empezó a bloquear gente, desbloquearla, publicar, borrar y volver a publicar. Daniela se convirtió en el objetivo de ataques en línea cada vez más vagos pero venenosos hasta que alguien finalmente respondió a uno de sus despotriques: amiga, quizás no son ellos. Quizás eres tú. Nadie corrió a defenderla. No esta vez. Era como si la ilusión finalmente se hubiera roto por completo, y la gente a la que una vez encantó comenzó a ver la verdad que a mí me había costado años admitir. Y mientras ella se desmoronaba en fragmentos digitales, yo me senté en el patio trasero con Daniela, viendo el cielo volverse naranja detrás de los árboles. ¿Crees que alguna vez lo superará?, preguntó Daniela, empujando suavemente su pie contra el mío. Quizás, dije. Pero no creo que alguna vez mire hacia atrás y vea lo que realmente sucedió. No con claridad. No con honestidad, asintió Daniela. Siempre tuvo su propia versión de la historia. Sí, dije. Pero esta vez, ella no controla el final. Brindamos con 2 copas de vino bajo guirnaldas de luces esa noche. Sin grandes discursos, sin declaraciones dramáticas, solo un silencioso tintineo de copas entre 2 personas que habían dejado de sobrevivir y empezado a vivir. 2 semanas después del último colapso en línea de Sofía, acudí a la cita del mensaje anónimo.
Cafetería del centro, la misma a la que había ido con Daniela. Un ambiente diferente ahora. La misma hiedra, los mismos rincones tranquilos. Pero esta vez, la tensión no era mía. Él ya estaba allí cuando entré. Rodrigo, inclinado hacia adelante en una mesa cerca de la ventana, con las manos entrelazadas, los hombros tensos. No la versión pulcra de hace semanas. Su mandíbula estaba áspera por la barba de varios días, y sus ojos tenían esa mirada atormentada y sobrecafeinada, como si el sueño fuera un concepto en el que solía creer. Se levantó cuando me acerqué, ofreciendo una media sonrisa cansada. Gracias por venir, dijo. Me senté frente a él. No esperaba que fueras tú. Me lo imaginé, asintió. No sabía de qué otra forma preguntar. El silencio que siguió no fue incómodo, solo pesado. Rodrigo exhaló y se frotó la cara. Yo solo. Necesitaba hablar con alguien que lo entienda. Que realmente lo entienda. Asentí lentamente. Te destrozó a ti también, ¿eh? Soltó una risa seca. Amigo, ni te lo imaginas. Un minuto me está besando en una habitación de hotel, y al siguiente me está tirando un plato porque se me olvidó etiquetarla en una foto. No dije nada, simplemente dejé que hablara. Era como si no importara lo que hiciera, nunca era suficiente. Pagué a un chef privado una noche, y lloró porque el maridaje de vinos no coincidía con su energía. ¿Qué significa eso siquiera? Casi sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque había estado allí, palabra por palabra, emoción por emoción. Me miró, derrotado. ¿Cómo sobreviviste tanto tiempo con ella, amigo? Removí mi café. Porque pensé que podía salvarla. Pensé que el amor significaba aguantar. Se reclinó, en silencio por un momento. Pensé que yo era la mejora. Tú eras la distracción, dije suavemente. No la solución. Rodrigo asintió lentamente. Ha estado enviando mensajes tarde en la noche. Dice que extraña cómo la hacía sentir. Pero estoy empezando a pensar. Que no me extraña a mí, solo al espejo que le sostenía. Extraña el reflejo, no al hombre. Parpadeó. Exactamente. Nos quedamos en silencio de nuevo. Esta vez se sintió más ligero. Finalmente dijo, no estoy tratando de ser tu amigo ni nada raro por el estilo. Solo necesitaba que alguien me confirmara que no estoy loco. No lo estás, dije. Simplemente entraste a una casa en llamas pensando que podías volver a pintar las paredes. Se rió genuinamente por la primera vez. Maldición, esa es buena. Nos dimos la mano al despedirnos. Sin rencores, sin falsa camaradería, solo un reconocimiento mutuo entre dos supervivientes de la misma tormenta. Mientras me alejaba, la luz del sol se abrió paso entre las nubes, cálida en mi rostro. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Porque ya tenía todo lo que había venido a buscar. Ni venganza, ni validación. Solo libertad. Y a veces, eso es más que suficiente.